Apreciados estudiantes, la finalidad de este video es servir como material de apoyo para el desarrollo de la práctica de laboratorio de convección libre y forzada. Con este video se espera que los estudiantes tengan un acercamiento con el módulo de convección usado actualmente en el laboratorio de transferencia de calor. El objetivo es dar a conocer las partes y el funcionamiento de la unidad base y del módulo de convección libre y forzada, así como presentar la tarjeta de adquisición de datos y el software de registro. Los elementos requeridos para la práctica son la unidad de servicio de transferencia de calor H112, el módulo de convección H112D, la tarjeta de adquisición de datos HC113A y el software de registro. En la imagen aparece la unidad de servicio H112, cuya parte frontal contiene los siguientes elementos: el interruptor principal ubicado en la parte superior izquierda. En el costado derecho, de arriba abajo, se encuentra el visualizador de corriente, que indica el consumo de corriente del módulo conectado, el visualizador de voltaje, que permite ver el valor de voltaje que se ajusta para energizar el módulo conectado, y la perilla reguladora, que permite ajustar el valor de salida del voltaje. En la parte inferior izquierda está ubicado el punto de salida de voltaje, donde se conecta el cilindro de calentamiento para el caso del módulo H112D. En la parte inferior central se ubican 12 puntos de conexión para termopares tipo K, identificados con color verde, y en la parte central del panel se encuentra el visualizador de temperaturas, acompañado de dos pulsadores que permiten visualizar una a una las temperaturas de los termopares que se tengan conectados a la unidad base. En la parte posterior, la unidad cuenta con un interruptor de protección de 8 amperios, el punto de conexión del voltaje de entrada, el cable de alimentación para la tarjeta, el punto de salida del voltaje para conectar la consola del anemómetro y las borneras donde se conectan los cables de salida de los 12 termopares, del voltímetro y del amperímetro, y que van conectadas a la parte frontal de la tarjeta de adquisición de datos. Aquí se puede ver la tarjeta de adquisición de datos HC113A. Esta permite enviar los datos de los sensores a un computador para realizar su registro. Aparecen resaltados los puntos de conexión de las borneras. Al lado izquierdo, el bloque que permite conectar hasta 8 termopares, y al lado derecho, el bloque que permite realizar la conexión de otros sensores. La tarjeta, en su parte posterior, tiene al lado izquierdo el punto de conexión del voltaje de alimentación, y en el centro está el puerto hembra USB tipo B, en donde se conecta el cable que comunica la tarjeta con el computador. Así lucen la unidad base H112 y la tarjeta de adquisición de datos HC113A cuando se conectan. Una vez se tiene conectado y listo este conjunto, se puede proceder a conectar en el panel frontal de la unidad el módulo con el que se va a trabajar, en este caso el H112D. A continuación, se van a identificar las partes que componen el módulo H112D. De abajo hacia arriba se encuentran en la base del módulo el panel del anemómetro. Luego está la válvula de mariposa acoplada al ducto de entrada del aire. En la base del ducto principal se encuentra el termoparte 1. Aproximadamente a la mitad de la altura del ducto principal está acoplado a este el anemómetro de hilo caliente, y en la parte superior al final del ducto están el cilindro calefactor y el termoparte 2. En la parte inferior de la imagen están el conector del termoparte 1, el conector de alimentación del cilindro calefactor y el conector del termoparte 2. Entre el ducto de entrada del aire y el ducto principal se encuentra el ventilador, y finalmente, acoplado a este, se ubica el ducto principal,
que tiene una altura de 86 centímetros y un diámetro interno de 7.3 centímetros. La altura total del módulo desde su base es de 119 centímetros. Este es un diagrama esquemático del módulo visto de frente, con un corte a lo largo del ducto principal que permite ver la ubicación de los elementos acoplados a este. En la base se encuentra el panel del anemómetro, que se encuentra compuesto por el interruptor principal, el interruptor del ventilador y el visualizador de la velocidad del aire. Sobre el panel está el ventilador y acoplado a este están la válvula de mariposa y el ducto de entrada del aire. Ubicado cerca a la base del ducto principal se encuentra el termoparte 1, cuyo punto de medida está aproximadamente en el eje central del ducto. Acoplado a la mitad de la altura del ducto principal se encuentra el anemómetro de hilo caliente, y en la parte superior del ducto, acoplados en el mismo punto, se ubican el cilindro de calentamiento que atraviesa de lado a lado al ducto y el termoparte 2 que está incrustado en dicho cilindro. Aquí se ve otro esquema en el que el módulo aparece de lado, con un corte longitudinal en el ducto principal que permite ver los elementos acoplados a este. Las flechas indican el sentido en el cual el aire recorre el ducto, entrando por el ducto de la parte inferior, el cual se encuentra acoplado a la válvula de mariposa. Luego cruza por el ventilador y por el punto donde se ubica el termoparte 1. Continúa ascendiendo por el ducto principal, cruzando el punto donde está el anemómetro. Y por último, asciende hasta llegar al cilindro calefactor, para salir por la parte superior con una temperatura mayor a la que tenía al entrar al módulo. Ahora van a ver las partes del módulo de convección H112D. En la base de este se encuentra ubicada la unidad de lectura del anemómetro, en cuyo panel se encuentran de izquierda a derecha el interruptor principal de la unidad, el cual enciende y apaga este panel. Luego está el interruptor del ventilador, que se activa cuando se desea configurar el módulo para convección forzada. Y por último, podemos ver el visualizador de la velocidad del aire que asciende por el ducto principal, la cual depende del nivel de apertura de la válvula de mariposa. Cabe anotar que el dato de la velocidad del aire no se registra en el software, por lo que su registro debe realizarse de manera manual durante la práctica. Aquí se puede observar la ubicación de la válvula de mariposa y cómo está acoplada al ventilador. Cabe anotar que cuando se va a realizar la prueba con convección libre, la válvula debe estar totalmente abierta durante todo el experimento, y cuando se va a trabajar convección forzada, se debe evitar que la válvula esté totalmente cerrada, ya que esto haría que el ventilador se sobreesfuerce. Por último, también se puede ver el motor eléctrico que hace girar las aspas del ventilador. Esta serie de imágenes muestran las diferentes posiciones de la válvula de mariposa. Las de la parte superior muestran cómo se ve la manija y las de la parte inferior cómo se ve el disco, de izquierda a derecha, totalmente cerrada, en una posición intermedia y totalmente abierta. Este esquema simula un corte en la válvula y permite ver las mismas tres posiciones del disco que estaban en las imágenes anteriores. Además, deja visualizar que la válvula en este caso es de eje centrado. Aquí se ve el punto de acople del termoparte 1, muy cerca al punto de acople del ducto principal con la salida del ventilador. Este elemento mide la temperatura del aire prácticamente en la entrada del ducto principal. Esta imagen muestra el punto del ducto en el cual se encuentra acoplado de manera permanente el anemómetro de hilo caliente, de tal forma que su posición dentro del ducto no va a variar. También aparece resaltado al lado derecho el transductor que está conectado con la unidad de lectura del anemómetro. Finalmente, en la parte superior del ducto se encuentra el cilindro de calentamiento y el termoparte 2. Aparecen resaltados el punto de salida del cableado que lleva el voltaje al cilindro y el cable que permite conectar el termopar.
Este último está orientado hacia el lado derecho, lo que quiere decir que el termoparte 2 se encuentra en la disposición que el fabricante denomina como normal, como veremos en el esquema más adelante. La superficie del cilindro de calentamiento está recubierta con un acabado negro mate resistente al calor, que proporciona una emisividad cercana a 1.0. Además, la disposición del cilindro permite minimizar las pérdidas por conducción en la pared del ducto. La temperatura máxima del cilindro recomendada por el fabricante es de 500 grados Celsius, a pesar de que el cilindro pueda llegar a los 600 grados. El dispositivo de montaje del cilindro de calentamiento permite girar 180 grados la posición del cilindro y el termoparte 2 y bloquear estos en la posición elegida usando una tuerca de apriete de 26 milímetros de ancho. El esquema muestra las tres posiciones en las que podemos ubicar el termopar que mide la temperatura de la superficie del cilindro. En la parte superior está la posición de 180 grados, en la cual el termoparte 2 se ubica en el punto del cilindro que no esté expuesto a la corriente de aire. En el medio está la posición de 90 grados, la denominada normal por el fabricante. En esta, el termoparte 2 se ubica de tal forma que el flujo de aire pasa de manera tangencial por ese punto. Y finalmente, en la parte inferior está la posición de 0 grados. Aquí el termoparte 2 está ubicado de tal forma que recibe el flujo de aire de frente. Debido a que el termoparte 2 no es visible, la ubicación del cable de conexión del termopar en el dispositivo me permite saber en qué posición se encuentra este. A continuación está el proceso de conexión del módulo H112D a la unidad base H112. La cual ya tiene conectada la tarjeta de adquisición de datos HC113A, que a su vez ya está conectada al computador. Se toma el cable de alimentación del cilindro de calentamiento y se conecta a la salida de voltaje de la unidad. Luego se toma el cable del termoparte 1 y se conecta en el punto 1 de conexión para termopares de la unidad. A continuación, se toma el cable del termopar T2 y se conecta en el punto 2 de conexión para termopares de la unidad. Se procede a verificar que la perilla de ajuste de voltaje esté girada totalmente hacia la izquierda, lo que nos garantiza 0 voltios en la salida de voltaje de la unidad. Se abre totalmente la válvula de mariposa. Se verifica que los dos interruptores del panel del anemómetro estén apagados. Una vez finalizado este procedimiento, ya se puede encender la unidad base para así poder configurar el software de registro de datos. Una vez se enciende el computador y se ingresa al software de registro, este nos va a solicitar cargar un archivo de configuración, dependiendo del módulo con el que se va a trabajar, y también crear un archivo para registrar los datos de la prueba. Una vez se coloca la información solicitada, se activa el botón de OK, y al presionarlo, en la siguiente ventana se selecciona la opción Recolectar datos, y nuevamente se presiona OK. En la siguiente pantalla se selecciona la opción de gráficas múltiples y nuevamente se presiona OK. Finalmente aparece la ventana en donde se pueden observar las gráficas. Allí se presiona el botón de comenzar grabación y comenzarán a generarse las gráficas para T1, T2, voltaje y corriente. Una vez se tiene listo el software, verificamos nuevamente que la perilla reguladora de voltaje esté apagada, que los interruptores del panel del anemómetro estén apagados y que la válvula de mariposa esté totalmente abierta. Una vez finalizada la verificación, se procede a ajustar de manera cuidadosa el valor del voltaje con el que se va a comenzar a trabajar. En este caso, 50 voltios.
Una vez se ha ajustado el voltaje, la gráfica de temperatura de T2 debe empezar a mostrar un aumento en el valor de la temperatura a medida que pasa el tiempo. Aquí puede observarse un error de lectura que genera una irregularidad en la gráfica. Una vez se estabiliza la temperatura en el valor de voltaje inicial, procedemos a ajustar el siguiente voltaje, que para este caso es de 100 voltios. Nuevamente, la gráfica empieza a mostrar un incremento de la temperatura de T2 y se espera que el valor de esta tienda a estabilizarse para proceder a ajustar el tercer y último valor de voltaje. En cuanto se ajustan los 150 voltios, de nuevo debe evidenciarse un incremento en la temperatura de T2 y una vez más se estabiliza. Se puede dar por concluida la primera parte de la práctica. Terminada la prueba para convección libre, la gráfica de la temperatura T2 permite ver los cambios de temperatura en relación con los ajustes de voltaje hechos durante la prueba. La gráfica de voltaje permite ver claramente los tres niveles ajustados a lo largo de la prueba, así como la gráfica de corriente permite ver los tres niveles de corriente correspondientes a los niveles de voltaje ajustados. Finalizada la primera parte de la práctica, se enciende el interruptor principal del panel del anemómetro y se espera un momento a que se estabilice el valor del visualizador de este. Como se va a ajustar el equipo para comenzar la prueba de convección forzada, el paso a seguir es encender el interruptor que active el ventilador y luego mover la válvula de mariposa para ajustar un valor de velocidad del aire. Debido a que la reacción es lenta en el visualizador del panel del anemómetro, se debe esperar a que el valor que muestra se estabilice y, si es necesario, hacer un nuevo ajuste hasta obtener el valor de velocidad del aire deseado. La prueba arranca con un valor de voltaje de 150 voltios. En cuanto se activa el ventilador, la temperatura T2 comienza a descender rápidamente hasta alcanzar un valor estable. Una vez la temperatura es estable para un voltaje de 150 voltios, se procede a ajustar el voltaje en 100 voltios y la temperatura T2 nuevamente comienza a descender de manera rápida, buscando llegar a un valor estable de temperatura.
Nuevamente, al alcanzar una temperatura estable, esta vez para un voltaje de 100 voltios, se ajusta el tercer y último voltaje en un valor de 50 voltios. De nuevo, la temperatura T2 desciende de forma rápida buscando alcanzar un valor estable. Se considera que la práctica llega a su fin una vez terminada la prueba para convección forzada. Aquí la gráfica de la temperatura T2 permite ver los cambios de temperatura en relación con los ajustes de voltaje hechos durante la prueba. La gráfica de voltaje permite ver claramente los tres niveles ajustados a lo largo de la prueba. De igual manera, la gráfica de corriente permite ver los tres niveles de corriente correspondientes a los niveles de voltaje ajustados. Cuando haya terminado la práctica, se oprime el botón de finalizar grabación y el software ya nos permitirá descargar el archivo generado. Antes de retirarse de la zona de trabajo, se debe dejar el módulo y la unidad base apagados. Se comienza por girar la perilla de ajuste de voltaje hacia la izquierda hasta que se escuche un clic. Luego se apagan el interruptor del ventilador y el interruptor principal del panel del anemómetro. Se deja totalmente abierta la válvula de mariposa y se apaga el interruptor principal de la unidad base. El archivo de registro que genera el software tiene extensión .dat y se puede abrir directamente en el bloc de notas de Windows. Sin embargo, para poder replicar las gráficas vistas durante la práctica, este tipo de archivos se pueden importar directamente a una tabla de Excel. Este procedimiento se explica paso a paso en la guía del laboratorio.